calidad. ¿No? No, tengo lo de que me has puesto antes de la página de los cursos. Vale, entonces voy a compartir. Es que por lo visto no he cambiado la pantalla. Ahora sí. Bueno, pues por lo que podemos ver aquí resumiendo, tenemos la misma factura de dos empresarios diferentes. Uno es profesional, es de la izquierda, y el otro ejerce una actividad económica. Pero en ambos casos el ingreso es el mismo. Y en caso de que tuviesen los mismos gastos, el beneficio también. Y el impuesto a pagar a Hacienda también. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el profesional está adelantando a Hacienda en cada una de sus facturas un importe, y el que realiza una actividad económica normal y corriente tendrá que hacer su liquidación trimestral e ingresar la parte que le corresponda. Pero el ingreso, que quede claro, es el mismo. Bueno, haciendo un pequeño resumen de la presentación anterior, quería que con una imagen se quedase claro la diferencia que hay entre empresario o autónomo y empresa. Aquí vemos que el autónomo tiene todo mezclado, la familia, la empresa y todos sus bienes, con lo cual es muy difícil en cualquier negocio que haga que pueda aislar sus bienes, por ejemplo, en caso de que haya algún problema o con un proveedor, con un cliente o con un trabajador, ¿vale? Y en cambio, en una sociedad, el administrador puede ser también por ejemplo, en el caso de una sociedad limitada unipersonal, nos podríamos encontrar con un solo empresario también, como un autónomo. Pero en cambio, él utiliza un paraguas que es la empresa, que es lo que llamaríamos un nombre de una empresa, que es la que se registraría en el registro mercantil, que hace que se proteja de sus bienes y de sus aspectos personales. Cuando un autónomo hace la declaración de la renta, a la hora de hacer la declaración de la renta, tiene que informar a Hacienda tanto de sus aspectos familiares, de todos sus bienes, tanto en efectivo como bienes muebles, y los datos de la empresa. En cambio, en el impuesto de sociedades solo vamos a dar cuenta de nuestra actividad económica, ¿vale? Entonces seguimos con la presentación que estábamos viendo, que había que distinguir muy bien e interpretar muy bien los conceptos de una factura, sobre todo lo que era la base imponible. ¿Por qué se llama base imponible? La base se llama base imponible porque es el importe por el cual Hacienda impone una carga. Por eso de ahí que se llame base imponible. Con lo cual, cada vez que cojamos una factura donde nos tenemos que, o el importe que es esencial, es la base imponible. Los demás importes son a efectos de contabilizar dicha factura. En la presentación anterior vimos la factura más sencilla, la factura del que hace una actividad profesional, y vamos a seguir viendo facturas que se suelen ver en el día a día. Aquí tenemos una factura del alquiler. Esta factura del alquiler también es muy corriente. Muchos de los negocios tienen alquilada el local o un despacho en el cual su arrendador le pasa una factura del precio del alquiler. En este caso, aquí sale total a pagar 1.020, pero ese no es el gasto que nosotros nos podemos deducir. El gasto que nosotros nos podemos deducir es, como hemos dicho anteriormente, 1.000 euros. A los 1.000 euros se le aplica los 210, o sea, el 21% de IVA,
que ese es un dinero que nosotros nos podemos deducir de aquel IVA que nosotros hayamos cobrado en la factura de ingresos, y por otro lado, aquí nosotros tenemos una retención de 190. ¿Esto qué significa? Que nosotros, si imaginaros que el IVA no existiese, entonces sería 1.000 menos 1.090 lo que nosotros tendríamos que ingresar al arrendador, con lo cual serían 810 euros. Pero realmente 810 euros no es nuestro coste son 1.000. En cambio, nosotros le hemos abonado a él solo 810. ¿Qué hacemos nosotros con los otros 190 euros? Pues guardarlos en un cajón y cuando llegue el trimestre ingresarlos a Hacienda, porque es un mandato que nos dice Hacienda que tenemos que hacer en nombre del arrendador. Pues como un rendimiento que ha obtenido vuestro arrendador por obtener un ingreso como arrendamiento mobiliario, él tiene que pagar a Hacienda 190 euros. Pero en vez de pagarlo a él, lo que nosotros hacemos es pagarle a él 890 euros y los otros 190 euros lo ingresaremos a Hacienda en nombre de nuestro arrendador. Yo entiendo que la factura del alquiler es un poco enrevesada, un poco difícil de entender. Así que si alguno no lo ha entendido o tiene alguna duda, pues que lo comenten. Bueno, seguimos con facturas cada vez más complicadas. Pero que conste que si nosotros a la hora de contabilizar nuestro gasto o contabilizar nuestro ingreso, siempre vamos a tener en cuenta lo que es la base imponible. Lo demás son ingresos o gastos que Hacienda nos dice a nosotros que separemos en un cajón y que se lo ingresemos o nos lo deduzcamos en el trimestre. Pero eso no va a afectar en nuestro rendimiento de nuestra actividad. Bueno, ¿quién no ha visto alguna vez la factura de los notarios? Para que veáis lo importante que es la base imponible, aquí dentro de las facturas de los notarios, que en los conceptos hay varias partidas, pues bien, hay partidas que no tienen IVA y hay otras partidas que sí tienen IVA. Entonces, ¿cuál es realmente nuestro coste? Pues nuestro coste es la base imponible, o sea, el total sin IVA. En este caso, el total sin IVA sería el 129,87. En cambio, si vosotros comprobáis el importe a pagar, son 133,46. Pero ese importe, si todos los importes llevasen IVA, ese importe de 133,46 sería superior. Lo que pasa es que tenemos aquí dos partidas que no llevan IVA. Por eso tenemos que tener muy claro que el IVA siempre hay que separarlo de la base imponible. Cuando nosotros decimos que al trimestre no ha salido a pagar IVA, eso ha querido decir que hemos tenido, por un lugar, que hemos vendido más que comprado. Y por otro lado, quiere decir que los gastos que hemos tenido, el IVA total es menor que el IVA que nosotros hemos cobrado en nuestra factura. Pero para nosotros como empresarios no es un coste el IVA, es solamente una liquidación. Somos intermediarios o tesoreros de la agencia tributaria. Para calcular nuestro rendimiento solo se tiene en cuenta la base imponible. Bueno, otro concepto que tenemos que tener o que debemos saber como empresarios es qué es una factura rectificativa. Antiguamente se hablaba más que factura rectificativa de abono. Cuando nosotros tenemos que algún fallo que tenemos en nuestro producto que hemos vendido o algún producto que no han devuelto los clientes por la factura que le hemos emitido anteriormente, Hacienda te dice que tienes que hacer una factura rectificativa. ¿Qué es una factura rectificativa?
Pues hacer la factura de nuevo, pero con los conceptos correctos. Pero eso sí, la factura rectificativa tendremos que registrarla en nuestro libro de gasto e ingreso igualmente que la otra factura, y en la descripción tendremos que poner siempre la referencia de la factura que estamos rectificando. ¿Vale? Luego, por otro lado, tenemos lo que es la factura simplificada. Ya no existen los llamados tickets. Los llamados tickets desaparecieron ya, me parece que fue desde en el 2013. La mayoría de comercios cada vez menos, la verdad. Todavía dan el antiguo ticket. Quizás sea porque siguen manteniendo la caja registradora antigua y su caja no esté actualizada para dar lo que es una factura rectificativa. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros queremos deducir en Hacienda cualquier gasto, no nos vale un ticket antiguo. ¿Por qué? Porque los tickets antiguos no llevan toda esta información que viene aquí en azulito, que es imprescindible que lleve una factura simplificada para que a la hora de que nosotros tengamos una inspección podamos deducirnos esa factura simplificada. Si no lleva todos estos datos, no nos podremos deducir esa factura simplificada. Con lo cual, ¿qué datos lleva una factura simplificada? Pues los mismos datos que una factura normal y corriente, es decir, los datos del emisor, el texto de la factura, el número, los tipos de IVA, la base imponible, todo. Lo único que no lleva son los datos del cliente, pero los demás datos tienen que ser exactamente igual que una factura normal. ¿Cuándo nos dice Hacienda que nosotros podemos hacer una factura simplificada? Pues todas aquellas compras que nosotros hagamos que no sean de 400 euros, IVA incluido. Cuando tengamos que hacer una factura rectificativa, tampoco nos va a permitir que hagamos una factura simplificada. En cambio, hay una serie de actividades que sí nos permite Hacienda hacer facturas simplificadas, como es, por ejemplo, la venta al por menor. Si yo voy y me compro accesorios o ropa por importe de 600 euros, también Hacienda me va a permitir una factura simplificada. Bueno, pues esto debe quedarse muy claro también, porque yo veo muchísimas facturas simplificadas que no son correctas, con lo cual a la hora de tener una inspección de Hacienda nos va a denegar esa deducción. Vamos a ver por qué hay alguien con el altavoz. Ya. Luego, otra factura muy importante y que no debemos de confundir. Esto no es una factura, ¿vale? Pero a veces lo confundimos con una factura. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, una hipoteca al banco, vamos a tener una serie de gastos de notaría, de registro, de los honorarios del gestor que no va, porque el banco normalmente no hace la tasación, ni lleva la documentación a la notaría, ni lleva la documentación al registro. Normalmente tiene una empresa externa que es la que se encarga de hacer toda esa gestión administrativa. Entonces, eso también nos lo cobra aparte. Entonces, ¿qué es lo que dice qué es lo que hace el banco cuando nosotros solicitamos una hipoteca? Pues nos retiene una cantidad de dinero estimada de nuestra cuenta para que su gestor vaya pagando todos los trámites que nosotros estamos haciendo, que tienen que hacer en nombre nuestro para poder ir tramitando toda la evolución de la formalización de la hipoteca. ¿Qué es lo que se hace? Un cálculo estimado, que eso hay una calculadora que te calcula en función al importe que solicita
pero que normalmente son unos porcentajes en función al importe que nosotros estamos solicitando, hace una estimación sobre los gastos de hipoteca que vamos a tener y te retiene una cantidad en el banco y te manda una carta como esta, que pone arriba, como podemos comprobar, provisión de fondos. Pues bien, esto no es contabilizable, esto no es una factura, esto es una entrega a cuenta de un dinero de unos gastos que nosotros vamos a tener, pero que tendremos que contabilizar el gasto cuando nosotros recibamos la factura de la notaría, la factura del registro, la factura del honorario del gestor, etcétera, etcétera. Cuando ellos terminan de realizar todas esas gestiones, pues nos mandan otro escrito como este y nos dicen liquidación, provisión de fondos. Usted me entregó 26.800 euros, pero realmente los gastos que ha tenido usted finalmente han sido 25.000, con lo cual a usted le sobran 1.471 euros que te ingresan en la cuenta. ¿Cuál es la factura real? Bueno, aquí tenemos otra factura, que es la factura del gestor del que nos ha gestionado la hipoteca, que te dice aquí los gastos que te ha cobrado el notario, que te ha cobrado, que has pagado por impuestos. ¿Qué impuestos pagamos nosotros cuando formalizamos una hipoteca? Pues el impuesto de actos jurídicos documentados. Aquí nos pone el importe que hemos pagado también por ese impuesto de actos jurídicos documentados, el importe del registro. Y finalmente nos pone los honorarios de su gestión, que son 3.502,66 euros. Pues bien, esta es otra de las facturas que nosotros tenemos que contabilizar en nuestra empresa como gasto. Aparte, tenemos que recibir con esta factura, normalmente se reciben el resto de facturas. Se recibe la factura de la notaría, se recibe la factura del registro, etc., etc. Pero los anteriores escritos a veces nos hacen confundir que son realmente los gastos que tenemos que contabilizar. De ahí la importancia de saber cómo interpretar una factura. Bueno, hoy vamos a ver un concepto o una figura que se llama inversión del sujeto pasivo, que también tenemos que conocer. No sé si alguno de nosotros ha visto esta factura en el que viene sin IVA. Pone aquí abajo factura exenta de IVA. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama inversión del sujeto pasivo. Esto es una figura que ha salido a raíz de que en la crisis del 2008, ¿qué pasaba? Que un electricista le facturaba 10.000 euros de instalación de luz a un constructor, a un promotor, y esos 10.000 euros llevaban 2.100 euros de IVA. ¿Qué ocurría? Que con la crisis del 2008 ni cobraba los 10.000 ni cobraba los 2.100 euros de IVA. Pero él, cuando llegaba el trimestre, sí tenía que liquidar los 2.100 euros de IVA que supuestamente había cobrado del promotor o el constructor. Pues nada, a raíz de reclamaciones, Hacienda creó esta figura que se llama inversión del sujeto pasivo. Entonces, el electricista lo que tiene que hacer es hacer esta factura, pero sin aplicar el IVA. A cambio, cuando hace su liquidación trimestral, tiene que declarar esta factura, pero sin tener que abonar esos 2.100 euros de IVA. Y a eso es a lo que se llama inversión del sujeto pasivo. También ocurre cuando compramos, cuando hacemos compras intracomunitarias. ¿Qué pasa? Que si no estamos, cuando nosotros hacemos compras intracomunitarias o vendemos, imaginaros hoy en día con el comercio online, nosotros compramos muchísimas cosas a través de internet. ¿Qué pasa? Y para eso, para nosotros poder deducirnos esas compras, nosotros tenemos que tener un CIF
que se llama ROI, que es un número que nos adjudica Hacienda para identificar las compras o las ventas que nosotros hacemos de forma intracomunitaria. Si la factura la hace un particular, sí debe de llevar IVA. Pero si la factura la hace una empresa o un autónomo, esa factura va sin IVA. Pero luego al trimestre nosotros tenemos que hacer una liquidación en el cual se identifican las compras o las ventas que nosotros hemos hecho de forma intracomunitaria. ¿Hasta ahora todo claro? ¿Me habéis seguido? Decídmelo por el chat, que hoy he silenciado a todos. Perfecto. Eso es que tengo muy buenos alumnos. Bueno, ¿cómo tiene que calcular realmente el beneficio una empresa o un autónomo? Aquí he puesto un autónomo, pero la empresa lo tiene que calcular igualmente. Pues vamos a ver un pequeñito vídeo que lo explica estupendamente, si nos dejan.
Bueno, lo explico yo, ¿vale? ¿Me escucháis? Vale. Vamos a ver, si nosotros queremos tener un beneficio de 1.000 euros, normalmente nosotros calculamos el beneficio al revés, o más que calcularlo al revés, ponemos el precio en función al precio del mercado o un precio aproximado, pero eso no sería el precio correcto. ¿Por qué? Sí, porque lo que nosotros nos tenemos que preguntar es cuánto queremos ganar. Y después ver si es competitivo con el mercado o no. Y ver qué estrategias podemos hacer para mejorarlo o no vender ese producto directamente si me está dando pérdida. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que calcular nuestro precio realmente? Pues haciendo el cálculo inverso. Es decir, yo quiero ganar 1.000 euros. A esos 1.000 euros le tengo que sumar los gastos que yo he tenido para obtener ese producto, más el 21% de los gastos que yo he tenido al obtener ese producto, más el impuesto que yo tengo que pagar de ese rendimiento neto. Si yo en mi escala del IRPF me sale a pagar un 15%, pues tendré que recuperarlo en el beneficio que a mí me queda. Entonces, nosotros le sumamos todos esos gastos que nosotros tenemos como autónomos, todos los gastos incluidos, la parte proporcional que nosotros consideremos de todos los gastos deducibles que veremos después, como pueden ser los suministros, como pueden ser los sueldos y salarios, como pueden ser los gastos de la gestoría, los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez sumado al rendimiento neto, es decir, al beneficio que nosotros queremos que nos quede, una vez sumados todos esos gastos, sabemos el precio que nosotros le tenemos que poner a ese producto o a ese servicio. Pero ¿qué ocurre? Que es diferente de un empresario a otro, porque si yo soy un comercio, igual lo que estoy vendiendo es un producto que no le tengo que sumar un 21% de IVA, lo que le tengo que sumar es un 4%. Y si tengo tarifa plana, es decir, que estoy pagando 60 euros, no tengo que sumarle 290 euros, tendré que sumarle 80 euros. ¿Qué ocurre con eso? Que un mismo empresario que está vendiendo el mismo producto, pero está teniendo costes diferentes, con lo cual nosotros el precio que le tenemos que poner puede ser diferente. No tiene por qué ser el precio que me han dicho que le ponga. ¿Ha quedado claro o hay alguna duda a la hora de poner los precios en nuestro negocio? Escribimos por el chat si ha quedado esto claro. Es que esto es muy importante. Bueno, no obstante, yo tengo un canal de YouTube y estoy subiendo todos los vídeos al YouTube, con lo cual podéis verlo tranquilamente y ir al minuto que queráis y verlo de forma más detenida. Seguimos. Bien. No sé si habréis escuchado el devengo, la palabra devengo o el principio de devengo. ¿Qué quiere decir eso? Que Hacienda te dice que usted tiene que hacer la declaración en función a la fecha de devengo de los ingresos y de los gastos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo hago una factura hoy, pero igual la cobro
en el año 2022 o no la cobro. Pero yo tengo que hacer la declaración de la renta este año y tengo que pagar impuestos porque se supone, porque mi beneficio no se calcula teniendo cuando yo cobro o cuando yo pago. Mi beneficio se calcula en función a la fecha de devengo, es decir, en la fecha en la que yo estoy haciendo la factura. Entonces, ¿cómo se calcula el resultado contable? Pues viene marcado, pues, como viene aquí en la ponencia, por la corriente real, es decir, por los ingresos y los gastos, y no por los cobros y los pagos. De ahí tan importante que en el curso que veamos cómo calcular la liquidez de tu empresa, el objetivo principal va a ser ver la diferencia entre el ingreso y los gastos y los cobros y los pagos y el efecto que tiene en nuestra empresa. Por otro lado, tenemos... bueno, aquí tengo un ejemplo. Lo he dicho, pero aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, una prima, nosotros decidimos contratar una prima de seguro de 2 años. Este es otro, desde el punto de vista de los gastos. ¿Qué te dice Hacienda? Que aunque usted haya pagado el seguro hoy, pero le va a cubrir para 2 años, con lo cual usted no se puede deducir el gasto de ese seguro este año el 100%. Usted se puede deducir, aunque